Ok, buenos días a todos. Como veo que ya ingresaron bastantes, voy a comenzar con la clase. Entonces, para rápido, los voy a poner en mute a todos. Y pues nada más para que lo tengan presente, recuerden que pues está siendo grabada la clase. Entonces, voy a pedirles de favor que si alguien quiere preguntar algo u opinar, Yo. digo, ahorita permíteme primo que acá. O sea, cuando alguien quiera opinar algo o preguntar, hay la opción, me parece que donde están los tres puntitos, de alzar la mano, y entonces a mí me aparece quién está alzando la mano. El único detalle es cuando dos personas la alzan al mismo tiempo, muy cercano, no me aparece el nombre, solo cuando lo hacen pues, separados. ¿Qué pasó, Cristian? ¿Va a subir esto a la plataforma? Así es. O sea, este video una vez que se acabe de grabar y de procesar, lo subo al YouTube y les pongo el enlace en la plataforma, en el mismo lugar donde entraron, donde está el enlace en la plataforma de este video, de esta conferencia, ahí va a estar también el video de la misma. Entonces ahí va a quedar todo grabado de lo que hemos estado platicando acá. Por lo tanto, eviten hacer cosas de estar dibujando cosas así, porque obviamente los voy a sacar y a la siguiente ni siquiera les voy a dar el enlace. Okay. Entonces, pues... ¿Ya pasó lista? La lista, ustedes en el foro de asistencia que les puse en la plataforma, ahí van a poner su asistencia. Okay. Una vez que acabe el video, si es que no lo han puesto, ahí pueden ponerlo. Y bueno, vamos a comenzar entonces. Ahorita por el momento voy a poner a todos en mute, aunque veo que Brian tiene la mano alzada. Ya nada. ¿No? Ok. Gracias. Ya contesté la respuesta. Ok, entonces, recuerden, si tienen dudas, lo pueden hacer a través del chat o pueden alzar la manita y ya yo les digo para que quiten el mute y puedan entonces hacer su pregunta o su comentario. ¿Ok? Entonces, ahorita los voy a poner todos en mute. Claro que sí. De acuerdo, entonces iniciamos. Voy a... Este tipo de presentación. Ok, vamos a comenzar entonces. Lo muevo por acá tantito. A ver, ¿quién más está entrando? Creo que ya están todos. De acuerdo. Vamos a ver entonces la reforma protestante como les había comentado. Este tema, a pesar de que es una cuestión más bien religiosa, hay que meterlo, y de hecho está dentro del programa de estudios, porque a diferencia de lo que suele creerse, la religión ha tenido siempre un papel importante en el desarrollo de ideas que luego pasan a ser también parte de la filosofía y que aparte tienen mucha relación con otros tipos de cuestiones como son cuestiones políticas o inclusive económicas. Probablemente cuando veamos a Marx vamos a ver cómo influye la religión o cómo influye la religión también en la visión económica y porque hay ciertos puntos de vista muy distintos respecto a la cuestión económica también. Entonces, o sea, sí hay influencia, vaya, hay una influencia y tiene mucho que ver. La Reforma Protestante fue un evento o un suceso histórico que lógicamente modificó en gran medida la forma de ver las cosas por parte de ciertos países o de ciertos grupos y que eso también fue desarrollando pues la civilización occidental junto con la cuestión católica, que es todavía más antigua que la protestante. Entonces, comenzando con esto hay que entender primero el contexto histórico. Ya no sé dónde poner esto, pero bueno, aquí va. El contexto histórico en el cual surge pues la Reforma Protestante. En primer lugar, ¿a qué me refiero con la Reforma Protestante? Fue un movimiento, o fueron varios movimientos porque no fue solo uno, que de por sí ya se había dado dentro de la Edad Media, pero que habían sido pequeños movimientos pues descontextualizados, que no generaban tantos problemas y no cambiaban la estructura en ningún sentido importante, o que fueron suprimidos muy rápido, ya sea por el poder civil o ya sea por una cuestión también religiosa. El punto es que la Reforma Protestante pues ya fue, vamos a decir que un cambio completamente en la visión que se tenía de Dios y también respondía a muchas cuestiones políticas. Entonces hay que entender que no fue simplemente una cuestión religiosa, sino también política y que había también una fuerte influencia de la filosofía final de la Edad Media, que recuerden que ya era una filosofía que estaba pues corrompiéndose, más que corrompiéndose, que ya se había vuelto muy escuálida, o sea, muy débil, muy
enfocándose en problemas que no eran problemas. Y básicamente pues ya había perdido la seriedad y la fuerza lógica que tenía originalmente la escolástica. Entonces, dentro de este contexto histórico voy a mencionar algunas cosas, como comenzando primero por esta de aquí. Si ustedes ven esta imagen, tenemos aquí a unos obispos que están discutiendo. Esta imagen hace referencia sobre todo a un evento que sucedió en la Edad Media, por los años 1400, o sea, ya a finales de la Edad Media. Durante esta época hubo una ocasión, bueno, hubo algunos periodos de tiempo donde hubo hasta 3 papas. A este periodo se le conoce como el Cisma de Occidente. Y la pregunta es, ¿cómo es que puede haber 3 papas? Pues de hecho, no puede. O al menos normalmente no ha habido 3 papas jamás, o 2 papas. Salvo actualmente en la época moderna, donde teóricamente es un solo papa y otro que es un papa emérito. Pero en realidad jamás debió haber habido 3 papas. Entonces, estos 3 se autonombraron papas, o bueno, los nombraron papas por diversos grupos que obviamente estaban discutiendo entre ellos. Por lo tanto, había cierto autonombrado papa, bueno, a quien nombraron papa, que había sido nombrado por los cardenales, como siempre ha sucedido, y que hasta actualmente se hace todo el rito para nombrar un papa, pero había otros que habían nombrado a otro papa, y otros que habían nombrado a otro papa, y luego los emperadores querían poner y meter a los suyos, ¿no? Entonces, aquí de entrada esto nos enseña varias cosas. Uno, la idea de que la religión y la política estaban unidas como si fueran buenos amantes desde siempre es una mentira. La religión y la política siempre han tenido problemas entre ellos, inclusive en los periodos en los que han trabajado juntos, entre comillas, como en la Edad Media, siempre ha habido problemas entre la política y la religión, porque la política siempre ha tratado de controlar la religión y la religión siempre ha tratado de, pues, querer que sus ideas sean la base sobre la cual se haga política. Entonces, en realidad no es que en la Edad Media se hayan llevado muy bien de la mano, que digamos, o sea, porque siempre nos presentan esa imagen falsa como que la iglesia y el Estado, pues, lo hacían para controlar a la gente, y la verdad es que tenían muchos problemas entre ellos porque se buscaban controlar mutuamente. Y eso se va a dar durante toda la historia, inclusive bueno, desde la Edad Media hasta con Benito Juárez, por ejemplo, en el caso de México, que también la intención de Juárez no era tanto separar la iglesia del Estado, sino controlar a la iglesia y que fuera parte del Estado, pero obviamente la iglesia se negó también. Entonces, bueno, eso ya van a ser otras discusiones que vamos a ver más adelante con el positivismo y eso, pero de entrada sepan que en este periodo histórico hubo 3 papas, a esto se le conoce como Cisma de Occidente, y eso fue haciendo que la gente empezara a, de alguna manera, desconfiar de la misma iglesia porque había un caos en cuanto pues, quién era el jefe máximo, o sea, quién era el líder, quién era el sucesor de Pedro o no, que eso conllevaba diversas discusiones, inclusive hubo discusiones entre santos, bueno, que hoy en día son considerados santos, porque unos defendían a otro, otros defendían a otro, y así, o sea, básicamente era un caos. Que obviamente en cierta forma estaba provocado por cuestiones meramente políticas, que no necesariamente eran del todo por cuestiones de los integrantes, sino también de los emperadores del Sacro Imperio Romano o de otros reinos europeos que trataban de imponer a pues, alguien que les fuera favorable. Ahorita voy a mencionar el Sacro Imperio Romano porque seguramente no se acuerdan. Creo yo que lo vieron cuando estaban en secundaria, o por lo menos lo medio mencionaron, porque sí me acuerdo que en secundaria se veía todavía historia general, al menos cuando yo estudié historia en secundaria, pero bueno. Ok, este fue uno entonces, el Cisma de Occidente. Luego tenemos esta imagen de acá, que no sé si la sepan reconocer, pero básicamente es el Imperio Español en el siglo XVI. Como se acordarán, en el siglo XV, o sea, en 1492, a finales del siglo XV, un señor llamado Colón se le ocurre dar la vuelta, bueno, se le ocurre querer alcanzar las Indias Orientales, que era todo esto acá que ellos llamaban Indias Orientales, y en el camino se encuentra con un nuevo continente que él no sabía que era un nuevo continente, y etcétera, ¿no? Lógicamente esto llevó luego a que se estuvieran visitando diversos lugares para ir explorándolos. Esto nos lleva luego en 1520 a Hernán Cortés, que pues escucha de una civilización que se encuentra en el centro del país, de lo que hoy en día es México, y pues empieza su marcha hacia allá, y pues obviamente esto termina en la fundación de la Nueva España, bueno, en la caída de México Tenochtitlán, en la fundación de la Nueva España, y luego posteriormente se fue conquistando toda esta área de acá. El caso es que para el siglo XVI, o sea, para 1521, el Imperio Español ya abarcaba todo esto. ¿Por qué es importante esto de acá? Recuerden que en 1521 es cuando se funda la Nueva España. Bueno, en 1521 es cuando cae Tenochtitlán y comienza el periodo de la colonia en México.
y es aquí donde tenemos a Hernán Cortés. Esto va a ser parte importante porque obviamente nos va a generar también ciertas discusiones filosóficas sobre la naturaleza humana y sobre los derechos. Así muy rápidamente, nada más como paréntesis cultural, se cree que la Inquisición, normalmente, ¿qué nos dicen acá? Que la Inquisición mató a no sé cuántas personas. Bueno, todo eso es mentira. La Inquisición en realidad no mató a tantas personas como se cree que mató, ni siquiera en Europa. De hecho, mataron más las inquisiciones de los... Porque también las iglesias protestantes tuvieron su propia Inquisición. Mataron más los protestantes que todos los católicos durante la Edad Media. Que aparte la Inquisición no es de la Edad Media, es ya de la edad de renacentista. O de la etapa renacentista. Pero en México realmente no mató a casi nadie. ¿Por qué? Porque los indígenas eran intocables. Justamente fruto de las discusiones filosóficas sobre si estos de aquí eran personas o no, al final los filósofos y teólogos llegaron a la conclusión de que eran personas, y como eran personas, pues tenían derecho a sus propias creencias, y como tenían sus propias creencias, pues básicamente la Inquisición no podía tocarlos, porque la Inquisición era para aquellos que creían, o que decían creer, pero que en realidad eran, ¿cómo se llama?, de otras religiones disfrazados de católicos, porque les convenía hacerlo por diversas cuestiones legales que obviamente ahorita no vamos a analizar, pero hay muchas cuestiones que tenían que ver con la estructura sociopolítica y económica de la época. O sea, no crean que era tan fácil como decir, pues te mato porque simplemente eres diferente. No era simplemente por libertad o no de pensamiento. Es que había cuestiones, inclusive de seguridad nacional, que pues tenían que ver con la cuestión religiosa, porque la religión siempre había sido un vínculo de unidad dentro de los reinos. La otra cuestión es la siguiente. Este mapa de acá, voy a disminuir este tantito. Este mapa que están viendo acá, que yo sé que se ve borroso porque lo tuve que agrandar mucho, es el mapa del Sacro Imperio Romano. Como les mencioné, no sé si lo recuerden o no, pero el Sacro Imperio Romano era, vamos a decir que es el primer Reich, o Reich, o como le quieran decir. Es Reich, que es básicamente la primera, o sea, la primera forma de Estado alemán. Alemania no existía propiamente, o no con el nombre Alemania. En lugar de eso teníamos muchos reinos, condados, ducados, principados, que conformaban una, vamos a llamarle, federación, y todos ellos a la vez tenían sus duques o sus condes o sus príncipes o arzobispos, arzobispos príncipes, porque a la vez eran arzobispos y a la vez eran príncipes, etc., ¿no? Y algunos eran ciudades libres. O sea, realmente el Sacro Imperio Romano era un merequetengue de todos los tipos de política, de todos los tipos de reino, de diferentes líderes, y por eso nunca tuvieron una unidad nacional como tal. Y básicamente lo que hoy en día conocemos con Alemania eran todos estos grupitos. Si ven que hay diferentes colores es porque eran diferentes reinos, ducados y condados completamente a veces opuestos unos con otros y a veces con diferentes culturas. Aquí tenemos, por ejemplo, la República de Países Bajos, o bueno, lo que hoy llamamos Países Bajos, pero que en aquel entonces también formó parte del Sacro Imperio Romano. Y todos estos tenían a su vez un emperador. Este emperador lo nombraba, era coronado, no lo nombraba el Papa, sino que era coronado por el Papa. Es decir, alguien podía ser el rey o el líder del Sacro Imperio Romano y sin embargo no ser emperador oficialmente. Porque sí llegó a pasar en que ocasiones el Papa no los coronaba. Y pues por lo tanto siempre hubo una relación de tensión con el Papa, porque a veces el Papa necesitaba ayuda contra ellos. Ahora voy a explicar un poco la situación de la iglesia en esa época también, pero básicamente tenemos aquí el Sacro Imperio Romano. Aquí va a ver la figura del emperador, pero como se darán cuenta, pues el emperador tenía que lidiar con todos estos tipos, ¿no? Y pues eran muchos pueblos distintos de diversas culturas, ideas, inclusive lenguaje, entre otros. Luego tenemos también, como parte del contexto histórico, el surgimiento de las ciencias naturales. Es decir, comienza a haber cierta visión distinta de las cosas. Recuerden que el nacimiento del método científico, de hecho no me acuerdo si se los dije a ustedes, pero el nacimiento del método científico nace en la Edad Media con Roger Bacon. Sí, ya me acordé que sí se los dije en uno de los videos. Y Roger Bacon es el que crea el método científico, ¿de acuerdo? Hasta ahí todo bien. Con el tiempo, esta escuela o esta corriente que comienza a enfocarse más en el mundo natural y desde un punto de vista más empírico, pues va a dar origen a las ciencias. El surgimiento de las ciencias va a afectar mucho también a la cuestión religiosa. ¿Por qué? Porque es una nueva forma de explicar el mundo.
No voy a meterme ahorita en detalles de lo que pasó con Galileo, porque la mayoría son mitos. Por ejemplo, eso de que lo quemaron en la hoguera es un mito. A Galileo nunca lo quemaron. Eso de que pasó años en la cárcel también es mentira, porque aunque sí estuvo bajo prisión, hagan de cuenta que su prisión era un palacio, entonces no es que se le haya pasado muy mal, y pudo continuar haciendo su trabajo a pesar de todo. Es decir, la iglesia no le prohibió, después del juicio de la Inquisición, no le prohibió en ningún momento dejar su investigación. Y de hecho, recuerden que la teoría de Galileo ni siquiera de Galileo. Galileo la tomó de Copérnico, que era un obispo católico y que se la había dedicado al Papa. La diferencia es que Copérnico lo había manejado como una tesis, como una hipótesis, perdón, no como una verdad absoluta, sino como algo que podría llegar a ser. Galileo, en cambio, lo hizo como una verdad absoluta y encima dio muchas pruebas que algunas hoy en día sabemos que eran verdaderas y otras eran falsas, completamente falsas, más falsas que el amor que te tiene ella. Entonces, ya imagínense lo falso que era, ¿no? O sea, hay muchas cosas que Galileo dijo que es una reverenda tontería, pero eso lo sabemos hoy en día. Obviamente en la época de Galileo no lo sabíamos, o no lo sabía la humanidad, pero pues no crean que Galileo dijo todo así como que muy, o sea, como que todo lo que dijo Galileo era completamente verdad, porque pues al final no lo fue del todo. Y pues básicamente ese fue el problema y que se metió con unos aspectos teológicos. Fuera de eso, realmente él tuvo libertad de decir y hacer lo que quisiera. Entonces, no me meto con esto, pero obviamente esto va a afectar la cuestión de pues a qué acudimos ahora para explicar el mundo. Y en sí no era un problema ese, sino más bien lo que fue generando, o sea, la idea de entonces de ya empezar a olvidar la cuestión de Dios, y eso fue en parte consecuencia del Renacimiento, que recuerden que nos va llevando de un teocentrismo, que es centrarse en Dios, a un antropocentrismo, que es ahora centrarse en el hombre y pues en el mundo nuevamente. Otra cuestión más, por cierto, mencionando a esto, también vamos a tener la figura de Bruno, de Giordano Bruno, que ayer fue lo que estuvieron viendo en el video, que también era muy terco y también dijo muchas cosas que también eran incorrectas en algunos sentidos, pero bueno, el punto es que el espíritu crítico y científico, a veces rayando en lo ateo o en lo... Sí, rayando en lo ateo, inclusive en el anticlericalismo, como en el caso de Bruno, pues obviamente llevó a que los persiguieran en algunos casos. En el caso de Galileo no es que lo hayan perseguido porque quisieran, sino porque también él prácticamente les estuvo ahí picando para que lo persiguieran. Y al final tampoco es que le hayan hecho nada, simplemente Galileo sí creía en Dios. De hecho, él decía o va a decir que las matemáticas son el lenguaje de Dios. De ahí que la ciencia hoy en día tenga esta necesidad de estar acudiendo a todas las matemáticas para entender el mundo. Y por eso es que a ustedes les enseñan matemáticas también. Y pues básicamente es así como afecta. Entonces vamos a tener como que aquellos científicos, primeros científicos que son muy creyentes, pero pues obviamente se apegan a un método empírico y dejan de lado a la fe como fuente de verdad y la dejan simplemente para sus cuestiones personales. Y por otro lado, a los que eran pues rayando en el ateísmo y que prácticamente querían la destrucción de todos los religiosos, como el caso de Giordano Bruno, que tampoco es que haya sido así tan completo, pero sí era bastante terco el señor. Luego tenemos la influencia del nominalismo, que ya lo había mencionado. Ese nominalismo ya lo vimos desde la primera clase que regresamos de vacaciones. Recuerden que va a estar aquí, por ejemplo, Guillermo de Ockham, que es de hecho la imagen que tenemos enfrente, y que básicamente pues va a negar a los universales, va a centrarse más en lo empírico o en lo que se puede demostrar empíricamente, no porque lo haya querido hacer por ciencia, sino simplemente porque niega la capacidad de la inteligencia humana de comprender a Dios. Por lo tanto, a Dios se le deja como solo la fe, que solo se puede entender por la fe, y eso va a ser importante ahorita que veamos a Lutero, etc. De hecho, la orden religiosa en la que estuvo Lutero estaba muy influenciada por el nominalismo. Y por último, en el contexto histórico hay que recordar la peste negra. Digo, para que no se les olvide que estamos en cuarentena por culpa de un mugroso virus, pues precisamente esto pasó en la Edad Media, pero no con un virus, sino con una bacteria, que es justamente la que provoca la peste negra. Y esta bacteria también había venido desde China, también había sido por causa del comercio, porque recuerden que lo que les he comentado anteriormente, que la Edad Media era muy rica en el comercio, había muchas rutas comerciales, digo, obviamente no tan eficientes como las de hoy, pero existían. Llega a Italia a través del comercio y de Italia se esparce por toda Europa. Entonces, lo mismo que sucedió en esta ocasión, sucedió en aquella ocasión, pero con la peste negra. ¿Por qué lo meto entre esto? Porque obviamente estamos hablando de que pues prácticamente la gente pensaba que era el fin del mundo. O sea, no había pueblo que no hubiera muerto más del 70% de su población de esta epidemia. Y que aparte de eso, pues no existía todavía los medios científicos ni tecnológicos para hacerle frente.
Es aquí donde surge la cuarentena, justamente porque en el puerto de Venecia empezaron a hacer que los barcos pasaran 40 días, bueno, primero comenzaron con 30 y luego les subieron a 40, en el mar hasta que, habiendo visto que no había ningún problema y que no se habían muerto todos, entonces ya podían desembarcar. De ahí viene el término cuarentena, porque pues ya eran 40 días cerraditos que tenían que pasar para que un barco llegado pues de cualquier lugar pudiera desembarcar y pues hacer lo que tuviera que hacer. Entonces pues sí fue un caos, obviamente, fue una época en la que todo el mundo estaba muriéndose por todos lados y que esta tuvo varios brotes a lo largo de la historia. Como habrán visto tal vez en alguna de esas cosas motivacionales, que Isaac Newton inventó el cálculo mientras estaba en la, mientras habían, bueno, estaban bajo alerta de epidemia por la peste negra en 1600 y tanto, pues sí, fue uno de los tantos rebrotes que hubo, pero el principal, el más fuerte y el más mortal, pues obviamente fue durante la Edad Media. ¿Ok? Entonces todo esto va a afectar para que surja la reforma, o va a ser el contexto en el que surge la reforma, mejor dicho. Entonces esto nos lleva a quién es este señor regordete de por aquí. Este señor es Martín Lutero, o al menos una pintura de él, porque hay otras pinturas donde aparece más feo. Lutero, perdón. Por cierto, si tienen preguntas o quieren que explique algo, recuerden que pueden alzar la mano o pueden preguntarme por el chat. Lutero va a ser un monje católico que cuando él era muy pequeño, pues pues su familia había sido pobre, y luego la situación de su familia pues mejoró un poco y lo logran mandar a la universidad. Y pues resulta que Lutero siempre fue de una personalidad muy introvertida, o más que introvertida, era muy, vamos a llamarle tímido. También se dice que era bastante terco en las cosas. Y sobre todo era muy, desde un punto de vista psicológico, yo diría que tenía, bueno, no que tenía, sino da cierta apariencia de que era muy obsesivo en muchas cosas. Esta obsesividad la vamos a ver luego un poco más adelante en sus ideas. Pero básicamente él en algún punto de su vida decide volverse religioso. Digo, podemos hablar de toda su biografía, pero la verdad en este momento no es esencial. Sí es importante entender un poco cómo era su personalidad, porque mucho de su movimiento van a ser justamente su personalidad, pero tampoco es que sea lo más esencial, ¿no? O al menos no ahorita. Pero sí es importante saber que era, en primer lugar, bastante terco y en segundo lugar, que era muy obsesivo con ciertas ideas. ¿Cuáles van a ser esas ideas? Ahorita las vamos a ver. Entonces, Lutero, cuando se convierte en monje o cuando decide hacerse monje, básicamente siempre tuvo el problema de que no se sentía amado por Dios, ¿ok? Esa es una cuestión más religiosa, obviamente. Pero él sentía que siempre era un pecador, o sea, tenía esa obsesión con la idea de que era un pecador, que era un pecador y que era un pecador. De hecho, hay una película que hicieron la misma iglesia, que hizo la misma iglesia luterana, donde presentan este aspecto de Lutero. Entonces, no crean que me lo estoy inventando, vaya, que no estoy inventándome nada como católico o como para decir que las cosas feas de Lutero, no, sino que los mismos evangélicos lo dicen, los evangélicos, perdón, los luteranos lo dicen. Y de hecho hicieron su película, la pueden buscar seguramente en Netflix, y yo creo que ha de estar ahí la película de Lutero, que por cierto es una muy buena película, está muy bien hecha. Y pues básicamente ahí te presentan esta idea de que Lutero estaba obsesionado con la idea de que no era lo suficientemente santo para Dios. Y ahorita vamos a ver cómo influyó eso. En la época de Lutero, la Iglesia Católica estaba construyendo este edificio de acá. Es decir, esta es la Basílica de San Pedro que todo el mundo conoce. La basílica original que habían hecho los romanos, o durante la época de los romanos, ya estaba muy vieja y ya no cabía nada. Entonces, al papa de la época se le ocurrió construir su nueva basílica. Que, por cierto, participó entre ellos Miguel Ángel pintando muchas cosas y haciendo muchas estatuas. ¿Cuál fue el problema de esto? Que había un arzobispo, recuerden lo que les dije al principio del Sacro Imperio Romano. En el Sacro Imperio Romano habían muchos príncipes que a la vez eran arzobispos, o a veces eran arzobispos que les habían dado ducados o principados, y que por lo tanto, de hecho, al emperador le convenía tener ese tipo de príncipes, o de líderes. ¿Por qué le convenía? Porque ellos no heredaban su trono, bueno, no heredaban el poder a su descendencia, cosa que sí pasaba con los príncipes seculares, es decir, con los que no eran religiosos. Y por lo tanto le eran más problemáticos, obviamente, los religiosos al emperador del Sacro Imperio Romano. El caso es que uno de estos arzobispos príncipes tenía tres arzobispados que además había comprado, lo cual es pecado. Sí, siempre ha sido considerado pecado, pero por alguna razón se lo permitieron.
Y entonces, de hecho, eso nos habla también de que había mucha corrupción en aquella época, dentro de la misma iglesia. Y además estamos hablando que es la época en la que estaban los Borgias y otro tipo de personas nada gratas, que eran familias muchas veces que agarraban y metían a la religión a uno de sus hijos. De hecho, todavía hasta el siglo XIX, inclusive en el XX, hay personas que hacen esto, de querer ya sea ganar influencia o que su hijo tenga una mejor educación metiéndolo al seminario, como si el seminario fuera una escuela donde puede ir cualquiera, ¿no? Y entonces, pues obviamente eran familias poderosas que trataban de influir, y la mejor manera de influir era obviamente o siendo un rey o un príncipe, o pues obviamente siendo un religioso de alto rango, y qué más alto rango podías tener que ser el mismo papa. Y eso es lo que pasó con la familia Borgia, por ejemplo. Entonces, pues básicamente la iglesia en el momento de Lutero también era un asco, ¿ok? O sea, era una corrupción enorme. Y el problema es que ese arzobispo compró esos arzobispados y luego para regresar ese dinero, para tener como recuperar su inversión, pues pidió el permiso de vender indulgencias. La indulgencia, no me voy a meter en cuestiones teológicas, pero básicamente es la idea de que se perdona la culpa. Aclaro que es la culpa y no el pecado, porque una cosa es perdonar el pecado, que pues es básicamente la confesión dentro de la visión católica y ortodoxa, y otra muy diferente, la culpa. La forma básica de entenderlo, aunque esa es una cuestión más de teología, pero para entenderlo es, el pecado es que hagan de cuenta que ustedes son una madera, ¿no? El pecado es que alguien te clave un clavo, ¿ok? Eso sería el pecado. Obviamente esta cuestión pueden debatirla tal vez los que crean los que sigan las iglesias protestantes, pero es básicamente la visión católica y ortodoxa. Entonces, ¿qué pasa cuando tú te confiesas? Pues básicamente sacar el clavo, ¿no? Obviamente queda un hueco. Ese hueco sería la culpa. Es decir, ya no tienes pecado, pero queda la culpa. Y es esa culpa la que se supone que perdona las indulgencias. Pero en aquella época la idea básica era que la gente, si daba donaciones, o sea, si tú donabas, pues básicamente se te perdonaba la culpa. O le perdonaba la culpa a un familiar difunto. Entre peras y manzanas y discusiones teológicas, el punto es que eso fue una de las tantas cosas que motivó a Lutero a pues iniciar una reforma de la iglesia. Porque en el principio él no quería separar absolutamente nada de nadie, simplemente quería una reforma. Pero pues en ese sentido, pues tampoco fue muy entendido en su época, y luego se volvió más radical, y eso fue lo que llevó a la separación de las iglesias católica y protestante. La otra cuestión es la figura de este señor. Este señor tal vez no lo reconozcan, pero es el que han comido en sus chocolates Carlos V. Es Carlos I de España y V de Alemania. Es ahí donde viene el nombre Carlos V. Por cuestiones de herencia y de sangre, va a haber una familia muy importante que van a ser los Habsburgo, que obviamente si ya recuerdan algo de historia de México, va a ser importante porque pues obviamente de ahí viene Maximiliano de Habsburgo, de esta familia. Resulta que Carlos I y V de España era descendiente de los reyes católicos de España, o sea, una generación antes, perdón. Y este descendiente le pertenecía o le correspondía por sangre, no solamente ser rey de España, que apenas se estaba unificando, porque antes de él era el reino de Castilla y de Aragón, ahora ya era el reino de España, sino que además, perdón, todavía en su época sigue siendo Aragón, Castilla y Aragón. Es con Felipe, su hijo, que se convierte en España. Entonces él era rey de Castilla y de Aragón y a la vez era heredero del trono del Sacro Imperio Romano. Por lo tanto, los alemanes iban a tener a un rey español como emperador. Y de hecho fue nombrado emperador por el Papa. ¿Cuál va a ser el problema con todo esto? Bueno, que básicamente va a ocasionar problemas con los príncipes alemanes, que obviamente siempre habían sido muy independientes del emperador o lo habían mandado a volar cuando querían, pero este quería tener poder sobre ellos y controlarlos. ¿Ok? Entendiendo todo esto, entonces, rápidamente, ¿qué es lo que va a pasar con Lutero? Lutero básicamente va a alejarse de varias ideas. En primer lugar, va a pelearse con el emperador, bueno, va a pelearse con la iglesia con lo que ya mencionamos de las indulgencias, y el emperador lo llama una dieta. Esta dieta lo que va a servir es justamente para que se defendiera y de alguna manera para entenderlo. Él, sin embargo, se radicaliza y se niega a corregir, pues, lo que desde el punto de vista del emperador y de la Iglesia Católica, pues, eran herejías. Él se niega y sigue sosteniendo lo suyo, y luego, cuando lo excomulgan abiertamente, quema los documentos de la Iglesia. Es decir, mandó a volar la autoridad del Papa. La consecuencia de todo esto va a ser una
creencia religiosa que se va a sostener en especial de dos pilares. Digo en especial porque no son los únicos pilares en los que se sostiene, pero son los más importantes. Solo la fe y solo la escritura. ¿Cuál es el problema de solo la fe? Bueno, en primer lugar, Lutero defendió mucho la idea de un individualismo, es decir, que cada quien tenía acceso directo con Dios, que por cierto también sostienen los ortodoxos y los católicos, pero más bien aquí eliminando la figura de los sacerdotes. ¿Qué es lo que va a pasar con esto entonces? Bueno, que como solo se fundamentan en la fe, recuerden lo que había dicho del nominalismo, y recuerden que dije que la orden religiosa a la que pertenecía a él era el nominalismo. Comienza justamente a alejarse cada vez más de la unión entre razón y fe. Estoy mencionando la cuestión filosófica porque es la que me importa, no me importa tanto la cuestión teológica ahorita, pero pues de aquí comienza esta separación entre fe y religión, ya más marcada, que va a ir llevando poco a poco a que las iglesias protestantes, especialmente, no las protestantes históricas, que ahorita voy a mencionar, sino las protestantes actuales, pues vayan empezando a nacer sus teologías que se alejan de la razón y empiezan a tender más hacia lo sentimental. Entonces, la idea de solo la fe también involucra, obviamente, no creer en lo que ellos llamarían, de solo la fe también involucra la idea de que no son las obras las que salvan. Esta idea de que las obras no salvan viene justamente del trauma que tenía Lutero con la idea de que no era suficientemente puro. Lutero básicamente va a decir que la humanidad es un asco. O sea, que con el pecado original, la humanidad quedó tan corrompida que no podemos hacer ningún solo acto de bondad. Lo único que nos queda es tener la fe en Cristo y que esta fe en Cristo y reconocerlo como Salvador, que es algo que van a hacer muchos los evangélicos, va a ser lo único que te pueda salvar. Es decir, las obras no importan porque al final, hagas lo que hagas, eres un pecador de cuarto, ¿no? O sea, no tiene absolutamente nada bueno. Cosa que ya hemos dicho anteriormente que es una mentira desde el punto de vista filosófico. Porque si existes, ya es una bondad. El solo hecho de que existas ya es una bondad. Entonces quiere decir que no estás tan corrompido que Dios tenga que desaparecer tu existencia, ¿verdad? Entonces, pues básicamente esta idea de solo la fe tiene que ver con que las obras no pueden servir absolutamente nada y que toda acción humana va a ser siempre corrompida y malvada, ¿ok? Luego vamos a ver que eso se va a ver reflejado en filósofos modernos como Hobbes, que de hecho ya se había reflejado en Maquiavelo por si lo recuerdan, pero que en este caso no tenía relación directa con la cuestión de Lutero. La otra cuestión de solo la fe pues va a ser justamente pues esa, ¿no? La que he mencionado anteriormente, y que por lo tanto, aparte, la fe va a ser una fe individualista. Una fe individualista donde cada quien puede interpretar la escritura a su mejor modo, o al mejor modo que él considere, y por lo tanto vuelve la fe algo más subjetivo. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, si cada quien puede tener acceso a Dios, sin la necesidad de alguien que le explique acerca de Dios, pues entonces, pues básicamente tú puedes creer lo que quieras, ¿no? Que al final no era lo que buscaba Lutero, pero eso va a ser la consecuencia de sostener solo la fe. Ahorita voy a mencionar por qué me refiero que no era lo que buscaba Lutero. Pero la consecuencia de solo la fe fue la creación de miles de iglesias protestantes y por eso no se habla de la iglesia protestante, sino las iglesias protestantes. La otra cuestión es solo la escritura. Es decir, aquí elimina todos los siglos de historia que ha tenido el cristianismo, porque obviamente si te pones a fijar la historia del cristianismo, muchas cosas de las iglesias protestantes no tendrían mucho sentido. O sea, si te pones a ver toda la historia del cristianismo. Y aquí tuvo una ventaja Lutero que no tuvo la Iglesia Católica en su momento, que es justamente que para aquella época se había inventado la imprenta. Era más fácil producir libros y más barato. No es que la Iglesia Católica, a diferencia de lo que muchos dicen, quisiera mantener a la gente en la oscuridad y que no supiera nada. Es que hacer un libro era carísimo. Si hoy en día nos parecen caros los libros, antes era años y años de trabajo para que saliera un solo libro que era hecho a mano. La imprenta vino a cambiar eso. Además de que gracias a Lutero nace el alto alemán, que es similar al alemán que hoy conocemos. Porque el bajo alemán, pues, era un alemán muy distinto. Y con el nacimiento del alto alemán nace también un sentimiento nacionalista. Que recuerden que era porque los príncipes de por sí se peleaban con el emperador, pero en este caso no solo tenían un emperador extranjero, no solo tenían un emperador, sino que aparte era extranjero, entonces con mayor razón querían su propia autonomía y no separarse del imperio, pero sí que el emperador no se metiera con ellos. Entonces, ¿a qué nos va a llevar esto? Pues básicamente Lutero terminó haciendo justamente lo que no quería, separarse de la Iglesia Católica en primer lugar, en segundo lugar, hacer que otros hicieran sus propias iglesias, mismas que él va a combatir y que él mismo dice, no me parece en su testamento o en algún documento,
que la consecuencia de todo lo que hizo iba a dar por origen a que un montón de otras personas empezaran a crear sus iglesias y que eso era contrariamente cristiano. Entonces, pues básicamente Lutero terminó viendo justamente las consecuencias de sus actos y eran justamente lo que no quería, ¿no? Entre esas, pues surge Calvino. Por ejemplo, Calvino va a hablar de una predestinación y va a tener una visión muy negativa del ser humano y en realidad de la historia. Si nos vemos desde una filosofía de la historia, todo estaría predeterminado por Dios. A Zwinglio, tenemos a los anabaptistas también, con Menon Simons. Y en el caso de Inglaterra va a surgir el anglicanismo. Entonces, en resumen, ¿cuál es la importancia de la Reforma Protestante para entender el paso a la Edad Moderna? En primer lugar, el centrarse más en el individualismo, es decir, la tendencia a la individualidad. Esa va a ser la primera de las características que deja la Reforma Protestante y que por lo tanto da origen no solo a un montón de iglesias, sino también a la idea de que pues, cada quien puede interpretar las cosas como se le dé la gana, sin ningún criterio objetivo, que es básicamente lo que hizo él y lo que hicieron los demás reformadores, y por lo tanto ya no importa para nada el pasado. O sea, no importa la historia, no importa lo que se haya dicho, no importa que haya gente que haya trabajado más que tú y que sepa o tenía más información que tú, etc. O sea, lo que importa es que básicamente un borrón y cuenta nueva, y pues esa idea va a quedar mucho en Descartes también, aunque Descartes era católico. Etc. ¿No? O sea, esa visión de la individualidad. 2, la idea de la pecaminosidad del ser humano, que el ser humano está tan corrompido que todo lo que hace es completamente pecado y que no tiene otra opción. Esa va a ser la visión de Lutero. La visión de la Iglesia Católica es y ha sido siempre que el ser humano tiene una base buena. Es decir, por más que el pecado haya actuado, el ser humano sigue siendo esencialmente bueno. Y ya mencionamos la razón filosófica del por qué. Pero esa idea se va a quedar mucho y obviamente va a llegar a ciertos filósofos. Entre ellos Kant, más adelante. También la idea de la sola escritura y por lo tanto, pues de enfocarse únicamente en el texto, que esto va a dar origen a una mayor profundización también de los textos sagrados en todas las iglesias, incluida la ortodoxa. Y pues básicamente una actitud crítica hacia la autoridad. ¿Por qué? Porque los protestantes de alguna manera eliminaron, no eliminaron al 100%, pero sí de alguna manera quitaron esa barrera entre ser ministro y ser, pues vaya a decir, alguien común, ¿no? Entonces, al quitar esa barrera y prácticamente hacer en nada la jerarquía eclesiástica y al faltarle al respeto al Papa, es decir, al momento en que rompen relaciones con el Papa, pues básicamente lo que han provocado es justamente que otros hagan lo mismo. ¿Por qué la Reforma creció tan rápido? Creció tan rápido por una única razón, la razón política. En realidad, los príncipes alemanes estaban buscando cómo separarse o cómo obtener mayor poder para ellos y no tener que obedecer a un emperador. Y Lutero les dio la excusa perfecta. Y en la antigüedad... Mande. No se le vaya a terminar el tiempo. Ya se terminó el tiempo. Sí, pues se está muriendo esta cosa. De acuerdo, vamos a dejarlo hasta acá entonces. Y recuerden poner su asistencia abajo. Y pues cualquier cosa, pues ya me pueden dejar también preguntas por el WhatsApp. ¿Ok? Les voy a dejarlo hasta acá. Nos estamos viendo. Hasta luego. ¿Dónde ponen?